Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la lección de escuela sabática Descanso en Cristo, lección número 12. El profeta sin descanso. El texto para memorizar se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Cuando hacemos algo contrario a la voluntad de Dios, desafortunadamente perdemos la paz, perdemos el descanso en Cristo. Jonás en un momento de su vida es un ejemplo de eso. Perdió el descanso, perdió la paz, hasta el punto de exclamar: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás, el profeta de Dios, huye y desobedece para no cumplir una tarea especial de evangelismo. Dios lo persuade de una manera dramática para que se arrepienta, para que cambie de opinión y para que le obedezca. Quizás había muchas razones en la mente de Jonás para negarse a cumplir su misión. Las posibles razones pueden ser: primero, sintió mucho miedo. El miedo atemoriza y paraliza. Jonás conocía muy bien al pueblo de Nínive, que eran los mismos asirios. Eran sus enemigos. Eran muy violentos y sanguinarios. Y una segunda posible razón era que Jonás conocía muy bien el carácter misericordioso y perdonador de Dios. Y existía la posibilidad que ellos se arrepintieran. Él creía que Dios los iba a perdonar y no a destruir. Jonás es un ejemplo de alguien que alternó entre el descanso y la ansiedad. El descanso de Jonás se terminó el día que Dios le pidió predicar a sus enemigos. Jonás no quiso seguir confiando en Dios. Prefirió huir y perder su descanso y entrar en ansiedad. En esta semana aprenderemos muchas lecciones de la vida de Jonás, de su misión, de su rebeldía y del descanso. Y responderemos la pregunta: ¿encontró Jonás al final el verdadero descanso y la paz? Huida. Jonás 1:3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás vivía en Gat-Efer. Era un profeta y un misionero asombrosamente exitoso durante el reinado de Jeroboam. Pero ante el llamado que le hizo Dios, fue muy reacio, indeciso y renuente. Y fue asombrosamente exitoso porque conocía, amaba y descansaba siempre en Dios. El llamado especial de Dios interrumpió la vida de Jonás a lo grande. En lugar de llevar el yugo de Dios sobre sus hombros, que es fácil y su carga es liviana, Jonás decidió buscar su propio descanso en la bodega de un barco. Y lo hizo huyendo en la dirección contraria de donde Dios lo mandó a ir. Jonás, ante la orden divina, entró en pánico y desobediencia. ¿Predicar a sus enemigos? ¿Llevar buenas noticias a unos violentos? ¿Qué tal que Dios perdone a los ninivitas y quedar como un profeta mentiroso? Un descanso de 3 días. Jonás 1:17. El Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Al huir de Dios, Jonás no estuvo libre de problemas. Su breve descanso en el barco se vio perturbado cuando Dios intervino milagrosamente con una gran tormenta. Dios salva a Jonás de la muerte en medio del mar, mandando a un animal acuático para salvarlo. Sin embargo, cuando Jonás se encuentra en un descanso obligado de 3 días en el estómago del gran pez, se da cuenta, primero, que su vida depende completamente de Dios. Y segundo, se da cuenta que no fue buena decisión abandonar los planes divinos. A muchos cristianos nos puede acontecer lo de Jonás. A veces necesitamos caer en algún lugar que no tenga nada de lo que este mundo ofrece para darnos cuenta que tenemos una tarea, una misión que realizar: predicar el Evangelio.
para darnos cuenta que la mayor necesidad de este mundo, de esta Nínive moderna, es que conozcan a Jesús, el Creador, el Redentor, el sustentador de todo. Sobre la experiencia de Jonás de estar 3 días en el vientre del pez, Jesús declaró diciendo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y estando en el vientre del pez, Jonás recurre a Dios en oración. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oístes. En su oración podemos ver gratitud, confianza, seguridad, certeza. Es decir, vemos una fe vigorosa en el Dios vivo de Israel. Jonás echa mano de las promesas divinas y en su oración ora por el santuario. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. El santuario constituye un punto central en esta oración. El santuario para el Antiguo Testamento era el lugar más especial, el lugar donde se podía encontrar a Dios. Las Escrituras dicen: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. Además, el santuario era el punto central de comunión con Dios, tanto para el pueblo de Israel como para Jonás. Sin embargo, aunque Jonás ora por el santuario, no se refiere al santuario terrenal de Jerusalén, sino más bien habla del santuario celestial. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás 2:7. En el santuario celestial donde está el Hijo de Dios, Jonás tiene depositada su esperanza, tiene depositada su confianza, ya que de ahí provienen las bendiciones divinas y de ahí proviene la salvación que Él ofrece a todo pecador arrepentido. Dios escucha y responde la oración de Jonás. El gran pez lo escupe y finalmente Jonás comprende, primero, la importancia de la gracia salvadora de Dios y comprende que el camino más seguro para cualquier creyente es procurar hacer la voluntad de Dios. Misión cumplida, Jonás 3:5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Aquella gran ciudad, en comparación con cualquier ciudad de Israel, por ejemplo, con Samaria, que tenía un área de 0,08 kilómetros cuadrados, es decir, 8 hectáreas, Nínive es una ciudad enorme para su época, 6,63 kilómetros cuadrados. Es una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Jonás 3:3. El mensaje de Dios que Jonás proclamó mientras caminaba por la ciudad era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás 3:4. El Espíritu Santo trabajó arduamente en el corazón de los ninivitas. El mensaje va directo al grano. Aunque no se brindan detalles sobre este trabajo misionero, queda en claro que el mensaje llegó a oídos receptivos y la gente de Nínive, en forma colectiva y positiva, creen en las palabras de advertencia de Jonás. Como lo expresa las Escrituras, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. De una manera típica del cercano Oriente, el rey de Nínive proclamó un decreto para demostrar un cambio de corazón. Todos, incluso los animales, tenían que ayunar y afligirse. El rey desciende de su trono y se sienta sobre el polvo, un acto simbólico muy importante. Los ninivitas encontraron el verdadero descanso en la gracia y la misericordia divina. Hoy tenemos como iglesia la misma misión que el profeta Jonás: predicar el mensaje a un mundo cruel, incrédulo y necesitado de la gracia salvadora.
El mismo Jesús se refirió a la historia de Jonás diciendo: los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Aunque parezca extraño, Jonás y muchos de nosotros que hemos experimentado la gracia y la misericordia divina, tristemente pensamos que la gracia y la misericordia de Dios es algo exclusivo, que solo algunos pueden tener la oportunidad de descansar en ella. Un misionero enojado y sin descanso. Jonás 4:1. Jonás sintió un gran disgusto y se enfureció. En el capítulo 4 del libro de Jonás se comienza el relato con la ira de Jonás contra Dios por el alcance de su misión, ya que fue sumamente exitosa. Dios perdonó a los ninivitas. Ahora Jonás teme quedar como un tonto, como un falso profeta. Ante la actitud negativa de Jonás, vemos a un Dios paciente, amoroso, que se toma su tiempo para hablar, razonar, advertirle al profeta que no era correcto enojarse. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Seguidamente Dios le da una lección práctica para enseñarle a Jonás lo que realmente es la gracia y la misericordia. Dios le regala a Jonás una hermosa calabacera que le diese sombra, pero la hace secar durante la noche. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Jonás 4:7. Esto enfurece a Jonás hasta desear la muerte. Ante esta actitud negativa de Jonás, Dios le dice: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Dios nos invita a ser agradecidos, a ser misericordiosos. Menos mal que en última instancia Dios es el juez supremo de corazones, de mentes y motivos, y no nosotros. Una vía de doble mano. Jonás 4:9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Los ninivitas necesitaban que alguien les advirtiese de su mal proceder. Y el mensaje de Dios fue oportuno y claro. Y para eso Dios mandó a un profeta que necesitaba aprender a amar a los ninivitas. Vimos en la historia de Jonás que Dios persigue a un profeta reacio, indeciso y renuente. Una gran realidad es que Dios sabe y conoce todo. Dios sabía de la necesidad espiritual de Jonás, y hacer este viaje misionero a Nínive le ayudaría mucho. Y la otra realidad era que Dios sabía la necesidad de los ninivitas. Ellos necesitaban escuchar el mensaje divino para ser salvos. Tal vez Jonás no lo sabía, ni estaba preparado para tener un ninivita como vecino en el cielo. Necesitaba Jonás aprender a amar como Dios ama. Y Jonás aprendió la lección y se propuso pasar el resto de su vida trabajando a favor de los ninivitas, de los pecadores y de los necesitados. Jonás, el misionero, parece ser el eslabón débil de esta historia misionera. Pero esta historia tuvo un final feliz. El amor de Dios había triunfado tanto a favor de Jonás como a favor de Nínive. El pensamiento inspirado dice: el encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad, pero el que le había ordenado que fuese podía sostener a su siervo y concederle éxito. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar. Crecer en la fe les invita
a seguir estudiando la lección de escuela sabática y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, active la campanita y le des like. Bendiciones.